Aquí estoy yo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos ustedes. Es un gusto tenerlos en este seminario especial de electrodinámica, ¿ya? El día de hoy vamos a desarrollar un material de Aduni del ciclo superintensivo, de este último ciclo superintensivo del 2020, o sea, del ciclo pasado nada más, donde hay problemas muy interesantes enfocados en San Marcos. Antes se me estaba pasando algo importante, ¿ya ves? Se me estaba pasando algo importante por la emoción. Ya miren, chicos, lo que pasa es lo siguiente. En muchos de los ejercicios que vamos a desarrollar hoy día vamos a utilizar un método que es el método de los puntos. Yo lo tengo explicado en mi canal ya, pero quizás algunos no lo han visto, así que les voy a explicar a continuación. Ya, entonces, para que se entienda mejor estos ejercicios y solucionarlos más rápido y no estés preguntando de dónde sale esto, de dónde sale esta cantidad, todo eso, te voy a explicar rápidamente antes el método de los puntos. ¿Está bien? Ahí está. Voy a explicarte el método de los puntos. Profesor, ¿cómo es eso del método de los puntos? Es bien sencillo, ¿eh? Es bien sencillo. ¿Ya? Es como un juego, en realidad, es como un juego. ¿Ya? Ahora, mira, así rápido nada más. Lo primero que voy a dibujar es algo que tú conoces, una pila. Ahí está, mira, una pila o batería que tiene cierto voltaje. O en realidad se le debería llamar diferencia de potencial. Eso es un nombre correcto. Y ahora, pero lo que no te dicen es lo siguiente. Bueno, esto sí sabes, ¿no? Que uno de los extremos es el polo positivo y otro extremo es el polo negativo. Y ahora, pero no significa que en realidad que esto sea un potencial positivo ni esto un potencial negativo. ¿Sabes qué significa que uno de los extremos, el más grande, sea el positivo y el más chiquito es el negativo? Significa que los puntos extremos están a diferentes voltajes y que siempre el que está al lado del positivo le gana al que está en el lado del negativo. Por ejemplo, si esto es 60 volts, esto puede ser 20 volts. Eso significa, ¿ya? Que el lado que está en el extremo positivo le gana al lado que está en el extremo negativo. No implica que este potencial de acá sea negativo. Eso nada más. ¿Ya? Ahora, siempre que tengas una pila y tengas el potencial de sus extremos, tú puedes hallar qué potencial tiene la pila. Ese potencial simplemente es la resta de el potencial mayor menos el potencial menor. En este caso sería 40 volts. Este es el potencial en realidad de la pila. Por eso se le llama diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad recontra sencilla que todos lo están entendiendo. Y ahora vamos con lo último, ¿ya? Para que los problemas lo entiendas a la velocidad de la luz, ¿ya? Mira, ahora acá hay una resistencia, ¿está bien? Esta es una resistencia. Imagínate que sea de 2 ohm. Una resistencia también entre sus extremos tiene diferentes voltajes, ¿ya? Por ejemplo, que este extremo esté a 14 volts. De otro colorcito lo voy a hacer, ¿ya? Que este extremo esté a 14 volts y este extremo esté a 2 volts. ¿Está bien? Ya, chicos, siempre va a haber un extremo de mayor potencial y otro extremo de menor potencial. Y la corriente, sí, porque a través de esta resistencia va a pasar una corriente. La corriente siempre, no a veces, siempre pasa de mayor a menor potencial. Entonces una corriente va a estar pasando en ese sentido, de mayor a menor potencial. ¿Y cuánto sale esa corriente? Esa corriente siempre sale la diferencia de potencial que hay entre los extremos entre el valor de la resistencia. Vamos a jugar en este caso. A ver, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los extremos? 12, pues, ¿sí o no? 14 menos 2. Entre la resistencia, que es 2, y eso te estaría quedando 6 amperes. Ya, chicos, esto se llama método de los puntitos y sirve para solucionar varios problemitas de electrodinámica sin hacer muchas ecuaciones, jugando nada más con las propiedades que yo te he dado acá. Así que atento, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios para que cuando yo aplique todo lo que te estoy enseñando en este momento ya lo entiendas rápido, ¿ya? Ahora sí. Y bien, chicos, con esta introducción que te he hecho hace un momento, ahora ya vas a entender mejor los problemas. Ahora sí, atento a la jugada. Primer problema, dice, voy a leer la parte más importante. Te dicen, en el circuito mostrado, determine la lectura del amperímetro ideal y el voltaje de la fuente. Te piden la lectura del amperímetro ideal y el voltaje de la fuente, o sea, Ahora, ¿cómo hago ese ejercicio? Voy a hacer utilizando el método de los puntos que te he enseñado hace un momento, con las propiedades que te he enseñado. ¿Cómo así? Mira, ve. El método de los puntos consiste en colocar a todos los vértices puntitos. Ahí está, mira. Colocarle puntitos, ahí está. Y esos puntitos comenzar a completarle de valores de voltaje. Uno de ellos se escoge
el potencial de 0. En uno de ellos, puede ser en cualquiera, igual te va a salir, ¿ya? Pero en uno de ellos siempre se escoge el potencial de 0, no te vayas a olvidar eso. Yo lo voy a escoger, por ejemplo, aquí ve, 0 volts, ¿correcto? Ya, ahora, si esto es 0, comenzamos a jugar con las propiedades que te he enseñado. Y esta es una pila, tú sabes que este es el extremo positivo y este es el extremo negativo, el de arriba tiene que ser 12, ¿no? Para que la diferencia te dé el voltaje de la pila. Ah, sí, profesor, sí, bacán. Y ahora, miren chicos, este extremo, este potencial también lo puedo hallar. ¿Sabes cómo lo voy a hallar? Fácil, porque tengo la corriente, ¿ya? Con la segunda propiedad que te he enseñado, se cumple lo siguiente. Como esta corriente es 2,5 por dato del problema y esta resistencia es 2, si tú multiplicas te sale 5. ¿Ya? Pero 5, ¿qué es? Ese 5 de multiplicar la corriente por la resistencia es la diferencia de potencial entre los extremos. ¿Ya? Y siempre la corriente va de mayor a menor potencial, no te olvides. Así que él debe ser menor potencial que él. Pero ¿cuánto debe ser? Fácil. La diferencia de ellos dos te debe dar este 5, que es la multiplicación de ellos dos. Entonces este punto tiene que estar a 7 volts. Y si no hay nada en el medio, sigue avanzando. Si no hay nada en el medio, sigue avanzando. ¿Está bien? Mira, ya completé hasta allá. Ahora, este potencial también se puede hallar. Sí, mira, ve, lo mismo. 2,5 por 2, 5. 5 debe ser la diferencia entre él y él. La diferencia entre ellos, repito, debe ser 5, ¿ya? Y para que sea 5, ¿ya? Que debe ser el mayor potencial, justo debe ser 5 volts. Ah, profesor, sí, ya entendí. Ahora, sigamos. Mira, esto ya es diversión total, ¿eh? Voy a seguir completando y hallando algunas corrientes, porque el amperímetro te mide qué corriente está pasando por acá. Ahora voy para allá. Chicos, miren esta pila, esta resistencia de 4. Tengo sus extremos. ¿Cuánto es la diferencia potencial? Profesor, 2. Si yo divido la diferencia potencial entre la resistencia, me sale qué corriente está pasando por acá. ¿Y por qué lo pongo hacia abajo? Porque la corriente siempre pasa de mayor a menor potencial. ¿Cuánto es 2 entre 4? Muy bien, 0,5 amperes. Ahora, en este nudo, tú sabes, con la reglita de nudos, la suma de corrientes que llegan es igual a la suma de corrientes que salen. Ya, en este caso, mira, ve, está llegando 2,5, ¿no? Mira, ve, y está saliendo hacia abajo 0,5. Entonces, en este caso, debería ser hacia la derecha, ¿correcto? Porque lo que llega debe ser igual a la suma de los que salen. Si está llegando 2,5 y esto es menor, entonces por acá también tiene que salir. ¿Cuánto tiene que salir? Tiene que salir 2 amperes, ¿no? La reglita de nudos, nada más, pues, para que la suma de él sea lo que entra. Ah, ya, profesor. Ahora, este 2 se va a chocar con 2 resistencias, pero están en paralelo. Mira, date cuenta que ellos están en paralelo, ¿eh? No te estoy engañando. Y como están en paralelo, fácil, se divide de igual manera. 1 amper y 1 amper. Y ya está la primera respondida la primera pregunta. Te piden ¿qué lectura es el amperímetro? Bueno, el amperímetro mide la corriente que pasa por este cable donde está conectado y la lectura del amperímetro es 1 amper. Ah, profesor, qué bacán. Y ahora vamos por ti, le dices. Ahora sí, ya te puedo hallar. Y sigues jugando. Mira, la diferencia potencial entre ellos dos, o el producto de ellos, te da la diferencia potencial entre estos extremos. ¿Cuánto es la corriente por esta resistencia? 8. 8 debe ser la diferencia potencial entre él y él. Recuerda que la corriente siempre pasa de mayor a menor potencial. Pero para que la diferencia entre ellos sea 8, este puntito debe estar a un potencial de -1. ¿Qué, profesor? ¿Puede ser negativo? Sí, puede ser negativo, no hay ningún inconveniente. Y este -1 pasa acá porque no hay nada en el medio. Y se acabó. ¿Cómo hallo el potencial de la pila de acá? Fácil. Ya tengo el potencial de sus extremos. Lo resto nada más del mayor con el menor. ¿Cuánto es 5 menos -1? 6 volts. Y tengo que marcar una respuesta que diga 1 amper y 6 volts. Y eso dice en la clave de Diosito que nunca falla. Ahí nada más. Eso era el problemita número 1. ¿Está bien? Ahora vamos con el problemita número 2. En el problemita número 2 te dan un circuito así de esa manera. Y te dicen, en el siguiente circuito, determinar la resistencia eléctrica equivalente entre A y B. Te piden la resistencia equivalente si el amperímetro registra 10 amperes. Ojo, que este amperímetro que está acá registra 10 amperes. Eso significa que por este cable está pasando 10 amperes. Ahora, date cuenta, un problema así,
con varias resistencias, debe tener un truquito ahí para reducir todo eso, ¿no? Si tú ves en un examen de admisión un problema así de esa manera, tú debes estar pensando, no, para un examen no creo que pongan un problema tan difícil. Algo se debe cumplir para eliminar varias resistencias de este circuito. Y eso sí se cumple, mira, ve, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Acá le voy a poner un punto X y aquí le voy a poner un punto Y. Todas estas resistencias, todas las que están acá, ¿para qué las voy a hallar su equivalente? Voy a reemplazarlas por una sola nada más. Y por eso voy a hacer el mismo dibujito, pero de otra manera. Mira, ve. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, la resistencia de 10, la resistencia de 8, la resistencia de 6, por donde está pasando 5 amperes por dato del problema. El amperímetro ya lo saco. El amperímetro simplemente es un instrumento que te ha servido para medir qué corriente pasa por ahí, pero ya no tiene sentido en esta parte del problema. Y todo esto, repito, esto es el punto X y este es el punto Y. Entre X y Y lo puedo reemplazar por una sola resistencia que le voy a llamar R'. Eso me reemplaza todo esto. Ah, profesor Franco, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta? Así nada más era, pues esa era la jugada. Y ahora, date cuenta algo más. Mira, por el método de los puntos. Este método de los puntos no es el método de los puntos que he utilizado acá. Este es el método de los puntos para hallar la resistencia equivalente, para hallar qué resistencias están en paralelo. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo dos resistencias están en paralelos? Cuando sus extremos tienen la misma diferencia potencial o cuando están entre los mismos extremos. ¿Cuáles son los extremos de este R'? X e Y. ¿Cuáles son los extremos de este 6? X e Y. Entonces, en realidad, ellos dos están en paralelo. Y cuando dos resistencias están en paralelo, mira lo que se cumple. Este R' se puede calcular, es decir, el equivalente de todos ellos es calculable. ¿Y cómo es? Eso lo he dado en teoría en el canal y siempre se cumple que cuando hay dos resistencias en paralelo o más también, corriente por resistencia es igual a corriente por resistencia. El producto de ellos dos es 30. Para que el producto de ellos dos sea 30, la resistencia acá debe ser 3. Y ahí el equivalente de todo esto que te ponían para asustarte. Ahora, se acabó el problema. Mira, esto ya es diversión total, ¿eh? Miren, como ellos dos están en paralelo, olvídate de las corrientes un ratito, como estas dos resistencias están en paralelo, saque su equivalente. Su equivalente es producto entre suma y te sale 2. Eso sale su equivalente. Ahora, ese 2, gánate, ese 2 que viene por acá, va a estar en serie con el 8 y se van a sumar y te va a dar 10. Todo el 10 de acá con el 10 de acá van a estar en paralelo y como son iguales, se acabó el problema. El equivalente sale la mitad, porque cuando son iguales, y esa es una propiedad que también lo he dado en el canal, sale la mitad, 5, y por eso la clave es C de casita, lo máximo. ¿Está bien? Continuamos. Problemita número 3. En el ejercicio número 3 te dan este circuito, ¿no? Y te piden cuál es la lectura del voltímetro. Este es un voltímetro ideal, ahí está la palabra mágica. Si el amperímetro es de 4, marca 4 amperes. Mira, acá hay un amperímetro que registra 4 amperes, pero tú sabes que un amperímetro marca la corriente que está pasando por el cable, ¿sí o no? Ya, entonces, quiere decir que por esta parte del circuito está pasando 4 amperes, ahí le he puesto. Y te piden ayer la lectura del voltímetro. Ahora, siempre que tengan un voltímetro ideal, lo sacan del problema nada más, no participen en nada. Pero antes le colocan letras a sus extremos. ¿Cómo así? Mírame. Acá ponle X y acá ponle Y. La lectura del voltímetro siempre va a ser la diferencia de potencial entre X e Y. Eso es lo que te piden, ¿ya? A sus extremos de un voltímetro ideal siempre ponle letras. Y la lectura del voltímetro siempre va a ser la diferencia de potencial entre esos dos puntos donde ha estado conectado el voltímetro. Ahora simplemente lo voy a borrar, ¿está bien? A ver, por aquí voy a traer mi motita. Ya lo sacan así sin roche. Como les digo, esto lo borro por las. Sirve para asustarte nada más, pero acá estás en física pre y atento a la jugada, al toque nada más se elimina. Ya, profesor, ¿y cómo hallo la diferencia potencial entre ellos dos? Este tipo de problemas también sale por el método de los puntos, que te di una introducción al comienzo para que entiendas. Mira, voy a colocar puntitos. En este caso también, en esta parte, ¿ya? Y voy a comenzar a completar con potenciales, con voltajes. En uno de ellos siempre se coloca 0. Puede ser en cualquier, igual te va a salir, pero a veces te puedes complicar un poquito más con las sumas, restas. Yo le voy a poner 0 volts acá. Y como esta es una pila, y este es el positivo y este es el negativo, para que la diferencia entre ellos dos te dé 24,
él debe ser 24 volts. Ah, profesor, sí, ya la capto ya. Ahora, entonces, chicos, el potencial en X también es 24 volts. Claro, porque un amperímetro no impide que el voltaje pase a través de él, pasa él mismo, no cambia este amperímetro ideal, no impide para nada. Entonces el potencial de acá sigue siendo 24. Mira, ya hay el potencial en X. Si hallo el potencial en Y, los resto y eso es la lectura del voltímetro, nada más. ¿Ya? Pero miren, chicos, voy a hacer esta jugada. Si este 4 viene por acá, también ese 4, esa corriente de 4 amperes, está pasando por esta resistencia. Y 4 por 4 te da 16. ¿Pero qué es eso? Eso es el voltaje, ¿no? Corriente por resistencia es voltaje. Pero en realidad es la diferencia potencial entre él y él. Entre el mayor y el menor. Porque recuerda que toda corriente siempre pasa de mayor a menor potencial. Para que la diferencia entre ellos dos sea 16, ¿qué potencial debe ser acá, profesor? 8. Muy bien. Ese potencial debe ser 8. Nada más. Ya, ahora, seguimos jugando. Mira, de esta resistencia tengo sus voltajes de sus extremos. Entonces puedo saber qué corriente está pasando y siempre de mayor a menor potencial. La corriente sería la diferencia, que es 8, entre 1 que tranca, 8 amperes. Y mira, en este nudo está saliendo 8, está entrando 4. Eso implica que también hacia abajo, ¿no? La suma de estos dos te debe dar 8. Entonces hacia abajo pasa 4 amperes. Pero si hacia abajo pasa 4 amperes, esto viene de acá también. Por aquí también es 4 amperes. Ahora, 4 por 3, ¿cuánto es, pequeño? 12, ¿sí o no? 12 debe ser la diferencia entre él y él, entre los voltajes que hay acá, ¿sí o no? Porque el producto, repito, de la corriente por la resistencia te da la diferencia potencial que hay entre los extremos. Así que, para que sea 12, el voltaje en Y tiene que ser 12 volts, pues. ¿Sí o no? Claro, la diferencia te da 12. Y se acabó. Mira, ve, ya tengo el voltaje en X, ya tengo el voltaje en Y. El voltímetro simplemente mide la diferencia de potencial entre esos extremos, siempre entre el mayor y el menor, por supuesto. ¿Ya? 12 volts. Eso es lo que marca el voltímetro. La diferencia, pues, ¿no? 24 menos 12, 12. Y 12 dice en la clave C de casita. ¿Ya? Este problema sale en la clave C de casita. Ejercicio número 4. El ejercicio número 4 es recontra sencillo. Te dan 3 pilas en serie, pero cada pila tiene su resistencia interna. Cuando te hablen de resistencia interna de una pila o batería, lo dibujas a su costadito, nada más. Mira, ahí está, a su costadito, a su costadito. Puede ser a cualquier costado, derecho o izquierdo, ¿ya? Yo lo he dibujado a su costado izquierdo. Y ahora, te dicen que R, esta resistencia interna de cada pila, vale 0,1. Y todo este sistema de pilas está haciendo que un foquito que está acá, cuya resistencia es 5,7, se encienda, se prenda. Y la pregunta simplemente es, ¿cuánta corriente circula por este foquito de la linterna? Ya pues, la corriente que circula, eso es lo que voy a llevar, ahí está, la corriente que circula. Lo que pasa es que estos son los polos positivos y de los positivos sale la corriente. Y voy a utilizar sumatoria de voltajes es igual a I por sumatoria de resistencias, porque hay varios voltajes, pues, ¿no? Ahora, pero como estos están en serie, la suma es 4,5 nada más, ¿no? Se suman 3 pilas de 1,5 y 1,5, se ayudan, pues, ¿no? Además están en serie, pues. Su voltaje total es 4,5. La intensidad de corriente es lo que yo quiero y la suma de resistencias también se suma sin miedo. 0,3 más 5,7 es 6. Ya está. Pásalo a dividir y te sale la corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por el circuito y por el foquito te debería salir 0,75, ¿ya? 0,75 amperes. Y eso dice en la clave B de bueno. Ahí está. Eso dice en la clave B. Ahora, llegamos al problema número 5. En el problemita número 5, este problema sí es bacán. Te dice, 2 hornillas eléctricas conectadas. Hornillas son hornos eléctricos, ¿no? O cocina eléctrica, para que me entiendas, ¿ya? 2 cocinas eléctricas están conectadas en paralelo a una red eléctrica que consume 50 watts. Ya, mira, a ver. Caso 1. Aquí están las hornillas. Las hornillas están representadas por 2 resistencias, porque las cocinas eléctricas tienen resistencias. Ya, mira, aquí está la primera hornilla y la segunda hornilla. 2 hornillas, o sea, 2 resistencias están conectadas en paralelo a cierta fuente. Y el conjunto, por dato del problema, consume una potencia total de 50 watts, ¿ya? Los dos consumen una potencia de 50 watts. Ahora, la pregunta es, ¿qué potencia total consumirán esas hornillas conectadas en serie? Si estas 2 hornillas, o sea, si estas 2 resistencias lo conecto en serie, de hecho, a la misma
al mismo potencial, ¿qué potencia se consume en este caso? Ya ves, hay dos casitos, pero te dan un dato importante, ¿ya? Que cuando estaban conectados en paralelo, uno de ellos consumía 20 watts. Voy a suponer que la potencia de él, aquí le he puesto 1, ¿no? No, para que sea, esto es 2 y esto que sea 1, ¿ya? Entonces, para que me entiendas, que sea la resistencia 2, la hornilla 2, la que consuma esa potencia. Esta potencia dice que cuando estaban conectados en paralelos, uno de ellos consumía 20 watts. A ver, imagínate que él es el que consumía 20 watts. Ahí está. Pero chicos, ¿qué es la potencia? La potencia es la energía que disipa el circuito en cada segundo. Es energía nada más, para que me entiendas. Por unidad de tiempo, pero es energía. Así que es aditivo. Significa que para que el total sea 50, la otra hornilla, la otra resistencia, tiene que estar consumiendo 30 watts. Repito, la potencia es energía nada más por unidad de tiempo, pero es energía, ¿correcto? Entonces, la energía total debe dar esto. Por eso a él le pongo 30, ¿ya? Eso me va a permitir hallar las resistencias. Mira, ve, en este primer caso voy a utilizar esa formulita que dice, ¿te acuerdas, no? Potencia, voltaje al cuadrado entre resistencia. Voy a aplicar eso para 1 y eso, mira, si yo despejo la resistencia 1, quedaría voltaje al cuadrado entre la potencia 1, que es 30. Mira, ya hallé la resistencia 1. También voy a hallar la resistencia 2 en función de su potencia, con la misma formulita, V al cuadrado entre R2. Y esto, si tú lo despejas, te quedaría V cuadrado entre 20. ¿Está bien? Ya tengo las resistencias. Lo que me piden es que cuando están conectados en serie, ¿cuál es la potencia total? Bueno, la potencia total del circuito sería esta formulita de la potencia. ¿Te acuerdas de esa fórmula que dice voltaje al cuadrado entre resistencia? Eso voy a utilizar. Pero de hecho, lo tengo que hacer con la resistencia equivalente del circuito porque me piden la potencia total. Ahora, el V cuadrado lo dejo ahí y la resistencia total o equivalente, cuando están en serie, simplemente sería la suma. Ah, sí, profesor, la suma, lo máximo. Y entonces, mira, la potencia total me estaría quedando de la siguiente manera. El V cuadrado lo dejo arribita, la resistencia 1 lo hallo de acá, mira, V cuadrado entre 30, ahí está, V cuadrado entre 30. Y la resistencia 2 también, V cuadrado entre 20. Ya esto es diversión total porque eso no es nada de física, eso es operar nada más. Cuando lo operes, todo se va a ir, los V cuadrados, y te va a quedar 1 entre 1 sobre 30 más 1 sobre 20. Operas todo eso, así lo haces a la velocidad de la luz y te sale 12 watts. Esa es la respuestita de este problema número 5 y sale, por supuesto, clave D de Diosito, que nunca falla. En este problemita número 6 te cuento algo. El material de Aduni falta un dato, vamos a corregirlo, ¿ya? Ya ves, aquí hasta en física pre corregimos todo eso. Primero te lo leo y luego te digo qué es lo que falta para agregarle y salga respuesta, ¿ya? Mira, en el número 6 dice, se sabe que el kilowatt hora, que es 3,6 por 10 a la 6 joules de energía, tiene un costo de 40 céntimos. O sea, cada kilowatt hora tiene un costo de 60 céntimos, dice, de 40 céntimos. Ya dice, ¿cuánto habrá que pagar por dejar 30 minutos si la terma tiene una resistencia interna de 22 ohm? Ya. Eso, ¿cómo se hace? Este tipo de problemas ya ha venido en el examen de admisión de San Marcos. Te dicen que un kilowatt hora de energía eléctrica cuesta 30 céntimos. ¿Cuánto habrá que pagar por una terma que se deja prendido, ¿no?, durante 30 minutos? Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular la energía eléctrica, nada más. ¿Ya? La energía eléctrica, profesor, ¿y cómo lo va a calcular? La energía eléctrica es numéricamente igual al calor disipado en una resistencia, porque lo que se transforma en calor es la energía eléctrica. Y esto lo he hecho en clase, está en el canal. El calor que disipa una resistencia al paso de la corriente efecto Joule se calcula con el tri, si acuérdate del tri de México, al cuadrado, nada más. Eso es todo. Ya, solo que esto te va a salir en Joule. Mucho cuidado, repito, esto te va a salir en Joule, pero yo no quiero que la energía me salga en Joule, yo quiero que me salga en kilowatts hora. Y aquí te dicen que un kilowatt hora es 3,6 por 10 a la 6 Joule. Mira, repito, todo esto que está acá te va a salir en joules, pero yo no quiero que me salga en Joule, yo quiero que me salga en kilowatt hora, así que tengo que hacer y multiplicarlo por este factor de conversión para pasarlo a kilowatt hora. Yo quiero obtener kilowatts hora, ¿correcto? Y quiero eliminar el Joule. Aquí me dan la equivalencia. Un Joule o un kilowatt hora es igual
a 3,6 por 10 a la sexta. Ya está. Y bueno, con esa ecuación, ya mira, ve, ya todo te queda en kilowatt hora. ¿Está bien? Ahora, mira, en el momento de operarlo, vas a reemplazar ya el tiempo. ¿Cuánto es? 30 minutos, pero se pone en segundos, sería 30 por 60. ¿Está bien? La resistencia te lo dan, te dicen que la resistencia es 22. ¿Está bien? Y todo eso, bueno, en realidad aquí lo puedo poner, está dividido entre 3,6 por 10 a la sexta. ¿Está bien? Ahora, pero este problema no te va a salir si no te dan la intensidad de corriente que está pasando por la resistencia, ¿ya? ¿Correcto? Por la resistencia interna de esa terma, pues no te van a dar. Mira, lee el dato del material de Aduni y no hay, por ninguna parte está la corriente, ni se va a poder hallar la corriente para nada. Y sin esa corriente no te va a salir la energía, pues. Profesor, ¿y ahora qué hago? Entonces, para resolver este problema te estarás preguntando. Bueno, para resolver este problema, lo único que tienes es que agregar que por esa terma, atento a la jugada, estaba pasando 10 amperes de corriente. ¿Ya? Eso es el dato que faltaba, si no, no te va a salir. Ya ves, aquí en Física Pre se corrige todo. No solo el material de la Pre San Marcos, sino de las demás academias. Ahora sí, esto ya te sale en kilowatts hora. Todo esto ya te sale en kilowatt hora. Aquí te va a salir un valor. Ya, ahora, pero no es la respuesta. Lo que te piden es el costo, ¿no? Sí, profesor, ¿y cómo sería el costo? Fácil, pues, a lo que te salga acá, lo multiplicas por 0,4 por 40 céntimos, nada más. Claro, si lo multiplicas por 40 céntimos a todo lo de acá, te sale el costo que debes pagar, porque por cada kilowatt hora tienes que pagar 40 céntimos. Ya está, entonces voy a multiplicar 40 céntimos por todo esto, ¿ya? Lo de arriba lo voy a copiar igual, 30 por 60 por 22 por 10 al cuadrado, y todo eso dividido entre 3,6 por 10 a la sexta. Y de ahí ya me sale el costo. Si operas esto tranquilamente, ya te está quedando 0,44, ¿ya? Ya está. 0,44 soles. Y esa respuesta está en la clave A de avioncito. Ahora sí, continuamos. Problemita número 7. El problemita número 7 te dan parte de un circuito eléctrico y te piden determinar el potencial eléctrico en el nodo P, en este nodo. Entonces vamos a aplicar lo que te enseñé al comienzo, ¿no? Mira, esto es facilito. Y también la regla de los nudos. En este nudo te dicen que por acá sale 8 amperes y entra 2. Eso quiere decir que también debe estar entrando por acá 6 para que la suma de estas corrientes sea la corriente que salga. Ahora, ¿cómo hallo esto? Fácil, pues, ¿no? Multiplico la corriente por la resistencia y te queda 30. 30 debe ser la diferencia potencial entre el mayor y el menor. Para que la diferencia sea 30, este nodo P, ¿a qué potencial debería estar? Profesor, me ofende, 20. Muy bien, así nada más salía ese problema. Era más sencillo. Así que sale la clave C de casita. Problemita número 8. En el problemita número 8, te dicen, a partir del circuito mostrado, determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 3. Te piden qué corriente circula por esta resistencia. Ahora, ¿cómo voy a hacer este problema? Fácil, pues. Mira, todas estas 3 resistencias están en paralelo. De todas ellas voy a sacar su equivalente. Y es bien sencillo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque puedo agarrar este 20 y este 5 primero. Los puedo agarrar de 2 en 2. ¿Y te acuerdas el método práctico? Es producto entre suma. Si lo multiplico te queda 100, entre 25 te queda 4. Mira, de ellos te queda 4 mentalmente. Y en paralelo con este 4, cuando son iguales y están en paralelo, sale la mitad. Así que la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente de todos ellos, y lo voy a poner por acá de otro colorcito para que lo veas. ¿Ya? Aquí lo puedo poner así su equivalente, ¿ya? Es 2, o sea, ya no está él, ya no está él, ya no está él. Sale 2 nada más, ¿ya? Y es un circuito chiquito. Acá hay una resistencia de 2, otra resistencia de 3. Y lo que te piden es qué corriente es la que está pasando por 3. Pero la corriente que pasa por 3 es la corriente que pasa por este único circuito que queda, nada más. Eso es todo. Solo te piden la corriente de este circuito chiquito, nada más. Y toda corriente es voltaje entre resistencia, por supuesto equivalente. ¿Cuánto sale el voltaje? 20. ¿Cuánto sale la resistencia equivalente? Entre ellos dos. Están en serie, el 2 y el 3. Quedan al final en serie, 5.
4 amperes. Que nada más pequeño. Yo no he puesto los problemas, recuerda, yo solo lo resuelvo. Así sale este problemita número 8 de Aduni. ¿Ya? 4 debe salir, clave C de casita. Sigamos. Problemita casero número 9. En el problemita casero número 9 te dan este circuito eléctrico y voy a leer la parte más importante. ¿Ya? Mira, dice, en el circuito mostrado calcular la lectura de este voltímetro ideal. Ya te hablé. ¿Qué se le hace a los voltímetros ideales? Primero se coloca letras entre sus extremos. Por aquí le pongo X, por acá le pongo Y. Y la lectura del voltímetro ideal es la diferencia de potencial o el voltaje que hay entre sus extremos, es decir, entre X e Y. Y luego se saca. Lo voy a sacar, lo voy a borrar a este voltímetro. ¿Está bien? Para eso voy a traer mi trapito que me va a ayudar. Aquí está. Ya está, lo máximo. Ya entonces, ya este lo eliminé porque no forma parte del circuito. Un voltímetro ideal siempre se saca y mira, lo que te queda es una malla nada más. Y como te piden la diferencia potencial, lo que voy a hacer es hallar qué corriente está pasando en esa malla. Con eso sale todo. Voy a hallar la corriente y por la segunda regla de Kirchhoff, que es la regla de mallas, ¿no? Como hay dos pilas, voy a utilizar esto, sumatoria de voltajes y por sumatoria de resistencias. Ahora, la suma de voltajes, eso yo lo he hecho en el canal, tiene una reglita de signos. Esto es más, esto es menos, esto es más y esto es menos. ¿Qué se hace para hallar la suma de voltajes? Agarra cualquier voltaje, por ejemplo el de 10, y fíjate cómo pasa la corriente en esta pila. Lo está pasando hacia la izquierda, mira, date cuenta, ¿no? Mira, hacia la izquierda. De menos a más, guíate del último. Si el último es positivo, gana. Así que este 10 se pone positivo, más 10. Ahora, sígueme la corriente. ¿Cómo, profesor? Sígueme la corriente. Mira, la corriente ahora, a esta pila, ¿cómo lo pasa? De más a menos. Guíate del último. Si el último es negativo, se pone negativo, así que pierde. ¿Ya? Y eso es igual a la intensidad de corriente por la suma de resistencia. Esto sí se hace sin miedo. 3 más 2, que tranca, 5. Y de aquí ya, la corriente, aquí te está quedando menos 30, ¿sí o no? Entre 5, ¿cuánto te está quedando? Menos 6 amperes. Y ahora, no te asustes del signo. El negativo, cuando te salga negativo, solo implica que el sentido de la corriente es antihorario. Eso es todo. Pero el valor no cambia, el valor sigue siendo 6 amperes. En ese circuito circula 6 amperes, solo que en sentido antihorario. Ahora, lo que a ti te piden es el voltaje que hay entre X e Y. Mira, ve, el voltaje que hay entre X e Y. Y cuando X e Y estén entre una resistencia es bien fácil, con el VIR nada más sale. Mira, aplica VIR, todo por supuesto a X e Y. ¿Ya? Porque es entre esos dos extremos. El voltaje que hay entre X e Y, que es la lectura del voltímetro, es corriente que está pasando entre X e Y. Pero la corriente que está pasando entre X e Y es la misma corriente que hemos hallado y que pasa por todo el circuito. ¿Cuánto nos salió? 6. ¿Y qué resistencia hay entre X e Y? Aquí lo puedes ver, 2. Por eso la lectura del voltímetro saldrá 12 volts. Nada más, eso era todo lo que tenías que hacer en este problemita. ¿Está bien? En este problemita entonces sale 12 volts, clave A de avioncito. Llegamos al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 te dan un voltímetro ideal y un amperímetro ideal y te piden cuántos son sus lecturas. Ahora, voy a hacer lo mismo, ¿ya? A este voltímetro le pongo a sus extremos letritas X e Y. Ya, pero mira esta jugada. Este Y también puede pasar acá porque no hay nada en el medio, ¿ya? Y ahora sí lo borro, ¿ya? Tú ya sabes que lo voy a borrar. El voltímetro está por la solo para asustarte, así que le decimos bye bye, ha sido un gusto tenerte, pero por las no sirve. Ya. Primero voy a hallar la corriente que hay en el circuito. ¿Ya? Ahora, pero chicos, esta corriente que pasa en el circuito, ni siquiera lo voy a hacer por sumatoria de voltajes, sí por R, lo voy a hacer al ojo. La corriente saldría, es que hay una sola pila, ¿ve? No es como en este problema que habían dos pilas, aquí hay una sola, ¿ve? Entonces la corriente sería ese voltaje nada más entre la resistencia equivalente, ¿correcto? Y la resistencia equivalente sale entre ellos dos nada más. La de arriba que vale 2 y la de abajo, aquí por la emoción le puse 5, pero esto vale 3. Y la de abajo vale 3, ¿me entiendes? Hay una sola pila, pues, corriente es voltaje entre resistencia. Y la resistencia equivalente entre ellos es 5. Y 20 entre 5 es 4 amperes. Entonces la corriente que pasa por el circuito es 4 amperes. Y ya hallamos la lectura del amperímetro, porque el amperímetro mide la corriente que pasa en ese circuito. Mira, aquí está. Entonces la lectura del amperímetro es 4 amperes. Qué bonito. Profesor, ¿y cómo halla la lectura del voltímetro? Ah, bueno, la lectura del voltímetro lo voy a hallar así, ¿eh?
es el voltaje que hay entre X e Y, pero Y también está acá. Pero chicos, este Y puede pasar tranquilamente acá, porque tú sabes que un punto puede pasar a través de un amperímetro. Eso ya te dije en el problema pasado, sobre todo cuando es ideal, de hecho, pasa. Si fuera real, ahí sí no podría pasar, pero como es un voltímetro ideal, un amperímetro ideal, pasa nada más. Mira, ve, cuando las letras están entre los extremos de una resistencia, ya lo hemos hecho aquí, para guiar su lectura, que es el voltaje entre X e Y, solo aplica el EBIR nada más. Entre X e Y, claro. Ya, entonces, ¿qué corriente está pasando entre X e Y? La misma que está pasando por el circuito 4. ¿Qué resistencia hay entre X e Y? 3. ¿Y eso cuánto te da? 12 volt. Entonces la respuesta es 4 amperes y 12 volt. Clave C de casita. Ah, ya, profesor, así era. Sí, pues nada más. Ahora, problemita casero número 11. En el problemita número 11 te dicen que, bueno, te dan los voltajes que hay, te dan las resistencias, todo, y te dicen, bajo este aspecto determine la potencia disipada en una de las fuentes. Fuentes le llaman a las pilas, ¿eh? Te piden la potencia que hay en una de las pilas. Para hallar la potencia, antes voy a hallar qué corriente pasa en este circuito, ¿está bien? Esa corriente. Ahora, ¿cómo hallo la corriente que pasa por ese circuito? De la siguiente manera. Sumatoria de voltajes igual a I por suma de resistencias. La segunda regla del alemán Kirchhoff, ¿ya? La regla de mallas. ¿Y por qué aplico esto? Porque aquí hay dos pilas. Esto se aplica cuando hay más de una pila. Pero cuando viene una sola pila, VIR nada más, pues, ¿no? Este es el VIR generalizado, se podría decir. Ahora sí, esto es menos, esto es más, esto es menos, esto es más. Y agarra cualquier pila, yo agarro la de acá. Mira cómo pasa la corriente hacia arriba, entonces lo pasa de menos a más. Así que este 10 es positivo, más 10 quedaría. Ahora sígueme la corriente. ¿Y cómo pasa la corriente en esta pila? De más a menos, ¿no? Guíate del último. Si el último es negativo, se pierde. Eso es igual a I por la suma de resistencias 2 más 1, que tranca, 3. Y de aquí demuestras que la intensidad de corriente es 6 entre 3, 2 amperes. Ya. Esa es la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Pero lo que te piden es la potencia en una de las fuentes. Yo voy a utilizar esta formulita de la potencia, ¿ya? El famoso, acuérdate de economía nomás, PBI. Mira, lo máximo. Voltaje por intensidad, ¿ya? Esto voy a utilizar para la potencia, pues, ¿te acuerdas eso? Entonces, si yo quisiera la potencia de esta fuente, sería voltaje por intensidad. ¿Cuánto nos salió la intensidad? 10 por 2, 20. Entonces, de esta pila saldría 20. Pero buscas la clave y no hay 20. Entonces, no te piden del, te piden del, ¿ya? De la de 4, de la fuente de 4. Entonces, sería el voltaje de 4 por la corriente que está pasando por acá, que es 2. 2 sí es la corriente que pasa por todo el circuito. ¿Y cuánto te está quedando? 8. 8 watts. Y eso sí es porque te pedían justo de la fuente de 4. De una de ellas te decían. No te especificaban cuál, pero es la que queda, pues. De eso sí hay respuesta. Así que sale la clave B de bueno. Sigamos. Ejercicio número 12. En el problemita número 12 te piden del gráfico calcule la potencia disipada por esta resistencia. Bueno, sencillo, yo haría de la siguiente forma, ¿ya? Miren, esta es una verdadera maratón, así es una maratón pequeño así, de aguante, ¿ya? Mira, esto nada más. 5 amperes sale por acá viene 3. Entonces, en la reglita de nudos, en este nudo, implica que por acá esté pasando 2 amperes, ¿no? Claro, porque las corrientes que llegan es igual a la suma de las que salen. Por eso por aquí está pasando 2 amperes, ya se acabó el problema. ¿Sabes por qué? Porque te piden la potencia que disipa esta resistencia. Y para hallar su potencia que disipe esta resistencia, mira lo que voy a utilizar, el famoso PBI. Mira, y ya tengo el voltaje que hay en esta resistencia, sí, porque cuando dos resistencias están en paralelos, están conectados al mismo voltaje. Y esto implica que este voltaje le pertenece a él, pero también le pertenece a él. Entonces, el voltaje entre los extremos de esta resistencia es este 15. 15 es el voltaje. Y la corriente que está pasando por esta resistencia es 2. Y 15 por 2 es 30. Y la potencia se mide en watts. Por eso saldría 30 watts. Clave B de bueno. Ya está. Esa es la respuesta del problemita número 12. Mira, ya estamos en el número 12. Ahora sí, si tienes algunas dudas, me voy a sentar para que me preguntes, ¿ya? Bien, chicos, ya estamos en el problemita número 13. Mira, así a la velocidad de la luz nada más, con gente de aguante, por supuesto, así como tú. Dice, determinar la intensidad de corriente que atraviesa las resistencias mostradas. Mira, en ese gráfico simplemente te piden la intensidad de corriente. Y te cuento algo, yo no me voy
a la pila de mayor voltaje y me guío de su dirección, porque eso no siempre funciona. Yo no me rayo y hago esto nada más. En todos los circuitos así le pongo corriente horario y comienzo a utilizar la suma de voltajes igual a I por R, pues no, la segunda regla de Kirchhoff, que es la regla de Maya, suma de voltajes y por suma de resistencias, ¿ya? Ahora, la suma de voltajes, eso sí se hace con la reglita de signos, así que voy a colocarle signo a todos los voltajes, ya, menos más menos, menos más. Agarra cualquiera, por ejemplo este 7, y mira cómo pasa la corriente a través de esta pila, de menos a más, así que el 7 sería positivo, más 7, menos 16, sígueme la corriente, y por acá menos 4. Esto es igual a I, que es lo que yo quiero, por la suma de resistencias. Esto sí se hace sin miedo, ¿eh? 1 más 2, 3, que tranca, más 7, 10. Ya, ahora, esto te sale menos 13, ¿no? Entonces la corriente te está quedando menos 1,3 amperes. Profesor, ¿le salió negativo? Sí, no te preocupes. Esto significa que el verdadero sentido es antihorario, nada más. Pero el valor no cambia. Así que el valor, y es lo que te piden nada más, es 1,3 clave A de avioncito. Ya está. Sigamos. Problemita casero número 14. En el problemita casero número 14 te piden la diferencia potencial entre A y B. Esto es lo mismo a que se hubieran puesto un voltímetro ideal. Mira, hay problemas así también que te dicen hallar la lectura del voltímetro. Bueno, te piden la diferencia potencial entre sus extremos. Pero en este problema no te dicen así, ¿no? Ya de frente te dan los puntos A y B, solo que te estoy haciendo una analogía y te piden su diferencia potencial. Bueno, para hallar eso, lo primero que voy a hacer es la corriente que está pasando por el circuito. Y este es un circuito eléctrico simple, porque tiene una pila, ¿ve? Aquí ni siquiera tengo que utilizar esto de suma de voltajes, no, nada de eso. Y bueno, aquí sí, de hecho, por ser la única pila, mira, ¿ve? De su polo positivo, de hecho ahí sale la corriente, ahí sí ya no queda otra, pues. Ahora voy a hallar esa corriente mentalmente, ¿eh? ¿Ya? Aunque bueno, a ver, aquí he dejado espacio para hacerlo, así que voy a hallar esa corriente. Esa corriente sería voltaje entre la resistencia equivalente del circuito. Pues ahora, ¿cuánto es el voltaje? El único voltaje es 20. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Todas estas están en serie, te estaría quedando 10, ¿no? Entonces la corriente te sale 2 amperes. 2 amperes está pasando por el circuito. Ahora, ¿cómo hallo la diferencia potencial entre A y B? Mira, lo que te piden es la diferencia potencial entre A y B. Y si tú te ganas, A le debe ganar en potencial a B. ¿Por qué? Porque mira, B llega hasta acá. De ellos, mira, de ellos, yo puedo, en vez de tener 2 resistencias, puedo reemplazarlo por su equivalente. ¿Todos me entienden que su equivalente es 8? Sí, ¿no? Facilito, ¿ve? Ya, es como si tuvieras A, B y una resistencia de 8. Y mira el sentido de la corriente, de mayor a menor. O sea, A tiene mayor potencial que B. Ya, entonces esta diferencia te va a salir positiva. Y esa diferencia lo voy a hallar como he hecho en problemas anteriores, con el VIR nada más. Ahí está. Voltaje entre A y B, corriente entre A y B por resistencia entre A y B. ¿Qué corriente está pasando entre A y B? La misma corriente que está pasando por el circuito 2. ¿Qué resistencia hay entre A y B? Lo he hallado, su equivalente 8. Y esto te está quedando 16 volts. Y positivo, de hecho, porque repito, A tiene mayor potencial que B. Si te piden esa diferencia, te va a salir positiva. 16 volts debería salir, clave D de Diosito, que nunca falla. ¿Ya? Sigamos. Problemita número 15. En el problemita número 15 te dan este circuito eléctrico y te piden la intensidad de corriente por la fuente ideal. La fuente ideal es esta. Le llaman ideal porque no tiene resistencia interna. ¿Te acuerdas que resolví un problema del foquito hace un momento? Ahí esas pilas tenían su resistencia interna, pero en este caso no se tiene una resistencia interna. Por si acaso, ¿ya? Ahora, por eso no se dibuja nada. Te piden qué corriente está pasando por acá. Método de los puntos nada más. Miren, chicos, lo pongo voltaje 0, a esto le pongo voltaje de 18. Este 0 también viene por acá y este 0 también viene por acá. Ahora, la jugada nomás. De mayor a menor potencial, una corriente de 18 menos 0, 18 entre 6, 3 amperes. ¿Me entiendes? ¿No? La corriente es la diferencia potencial entre la resistencia y pasa de mayor a menor potencial. Por el otro lado también. Solo que pasaría 18 entre 3, 6 amperes. Eso significa que hacia arriba, ¿no? Si de este nudo sale 3 y sale 6, ¿cuánto entra? 9 amperes. Entonces, esa corriente es la que está pasando por la fuente ideal. La fuente le llaman a la pila de 18. Y por eso tendrías que marcar 9 amperes. Esa es la respuesta, clave D de Diosito que nunca falla. Problemita número 16. En el problemita número 16
te dan este circuito eléctrico, te dicen que la corriente que está pasando por esta parte, por esta resistencia de 8 es 1 ampere y te piden cuánto es el voltaje de esta fuente. Nada más. Ya esto es diversión total, pues. Aquí también puedo utilizar el método de los puntos, así que comienzo a jugar con los puntos. Mira, esto es diversión total. Esto es mejor que jugar Play 5. Mira, lo máximo. Ya. Lo que voy a hacer es esto. Date cuenta que estas dos resistencias están en paralelo, ¿eh? Y si están en paralelo, la corriente que pasa por arriba se puede calcular, ¿no? ¿Te acuerdas? En paralelo se cumple que I por R es igual a I por R. Corriente por resistencia multiplica 8. ¿Cuánto debe ser esta corriente para que multiplicado por la resistencia te dé 8? 4 amperes. Ya, eso implica que por aquí y así de esta manera ha entrado, porque esto es lo que ha entrado para que se divida en 4 y 1, 5 amperes. 5 amperes está entrando por acá y se divide en 4 y en 1. Y eso nos va a servir bastante, ¿ya? Ahora sí. Para hallar el voltaje de esta pila tengo que hallar qué voltaje hay entre sus extremos. Y comienzo, mira, acá le pongo 0 volt, acá sería 18. Ah, sí, profesor, ahora este 18 comienza a correr por acá, 18 volt. Ahora, ¿yo puedo hallar qué voltaje hay acá? Sí, mira, 2 o 4 por 2 es 8. 8 debe ser la diferencia entre el mayor y el menor. Así que esto debe ser 26, ¿no? Siempre de mayor a menor potencial pasa la corriente. 8, pues, ya. Si esto es 26, este es 26 volt. Solo me falta lo de acá y lo resto. Ahora, mira, 5 por 3 es 15. 15 debe ser la diferencia potencial entre él y él. Recuerda que la corriente pasa de mayor a menor potencial. Para que la diferencia entre él y él sea 15, ¿no? Este valor, este potencial debe ser menos 15 volt. Ojo, no positivo, menos 15. Mayor y menor, la resta debe ser 15. Se acabó. Entonces, date cuenta, E siempre es la resta entre el mayor potencial con el potencial de su otro lado, del menor potencial, ¿no? Que es menos 15. Y esa resta, ¿cuánto te está quedando? Profesor, 41 volt. ¿Qué? Nada más pequeño. Así salía este problemita del semestral de ADUNI. 41 dicen la clave de Diosito otra vez, que nunca falla. Ahora sí, problemita número 17. En el 17 te dan dos casos, pero es bien sencillo. Te dicen, cuando el interruptor S está abierto, la intensidad de corriente es 1,5. Ahí, mira, ve. Caso 1, cuando el interruptor está abierto. ¿Ya? Cuando este interruptor está abierto, chicos, así como está en el dibujo, entonces por toda esta parte no funciona, no pasa corriente porque es un circuito abierto. Así que por las puras está ahí, más bien lo borras, no sirve. Y te quedaría ese circuito, nada más. Y te dicen que en este caso hay una corriente. ¿Qué corriente está pasando en este primer caso? Te dicen en este problemita número 17 que está pasando 1,5 amperes. Voy a utilizar el VIR para sacar una relación, ¿ya? Voltaje y por R, por supuesto por resistencia equivalente. Es que hay una sola pila, pues cuando hay una sola pila se aplica el VIR. El voltaje de la pila es E, la corriente es 1,5 y la resistencia equivalente es 5,5, 10. 10 más R. La emoción, aquí había un R, ¿no? 5 más 5, 10 y más R ya. Esa es la primera ecuación que te queda acá, ecuación número 1. Ahora, cuando este interruptor está cerrado. Segundo caso, cuando el interruptor está cerrado. Si cierro esto, mira, si cierro esto, mira lo que va a pasar, ¿ah? Mira lo que va a pasar si cierro esto. Por el método de los puntos, se demuestra que si aquí le pones X, este X viene acá, viene acá, viene acá. Y ya te diste cuenta. Hay un cortocircuito, sí, porque un cortocircuito es cuando una resistencia, sus extremos son las mismas letras, en este caso X y X. Esto está en cortocircuito. Cortocircuito significa que se elimina del circuito, ¿ya? Esto está en cortocircuito. Se elimina, es como si no estuviera, no lo cuentas, solo cuentas las otras resistencias nada más. Y en este caso te dicen que en el circuito que queda, ¿ya? Claro, es que la corriente va a venir por acá y va a venir por acá, así. Si es un circuito cerrado, ¿eh? Dice que en este caso la corriente va a ser aumenta en 0,5, ahora va a ser 2 amperes. Aumenta en, te dicen, no te dicen que es 0,5. Aumenta en 0,5, si era 1,5 ahora es 2. Aplícale lo mismo, VIR. Por supuesto con la resistencia equivalente. El voltaje sigue siendo E. La corriente ahora es 2, solo que la resistencia equivalente es la suma de ellos dos, nada más, R más 5. Ahora, date cuenta, como los primeros miembros son iguales de ambas ecuaciones, los segundos miembros también deben ser iguales.
Entonces, igualando, me está quedando lo siguiente, 1,5. De frente ya mira, 1,5 por 10, 15. Más 1,5 por R, 1,5R. Igual, 2 por R, 2R. Más 2 por 5, 10. Él pasa para el otro lado, te quedaría 0,5R. Y él pasa para el otro lado y te estaría quedando 5. Entonces R, demuestras que R sale 10 ohm. Pero no te piden R, te piden E. Por lo tanto, se acabó el problema. Ya puedes hallar E. Puedes agarrar cualquiera, ¿ya? Puedes agarrar la primera o puedes agarrar la segunda. Vamos a agarrar la segunda, que está más fácil, mira. La segunda ecuación. Como R sale 10 más 5, 15 por 2, 30. 30 volt. Mira qué bonito. Ahí está. Y 30 volt dice en el problemita número 17, clave B de bueno. 18, para acabar esta parte ya, mira. En el problemita 18 te dicen calcule la lectura del amperímetro ideal. Te piden la lectura de este amperímetro. Ahora, en este problema puedes aplicar mallas acá y mallas acá, pero yo lo voy a hacer por el método de los puntos. No siempre se puede hacer por el método de los puntos también, pero siempre inténtalo. Y vamos a comenzar ya. A todos estos vértices le coloco puntos. Y ahora, date cuenta algo. Mira, estos tres están en serie. 5, 5, 2. ¿Para qué poner los tres si puedo poner uno solo de 12, no? 5 más 5, 10 más 2, 12. Y borrar esto, pues mira, para que ya no estorbe. ¿Ya? Así tú tienes que ser hábil en el ejercicio, ¿ya? Ahí está, mira, ¿ve? 12. Ahora sí. Igual, la pregunta es la misma. En el problemita número 18 te piden la lectura del amperímetro. Ya. Voy a colocar puntos, ya está. Acá le pongo 0 volt. Acá también sería 0 volt y aquí también sería 0 volt. Aquí sería, el otro extremo sería 12 volts, ¿no? 12. El amperímetro no interviene en nada, aquí también sería 12 volt. Aquí no, por si acaso. Pero si esto es 6, aquí sería 6 volts, ¿no? La diferencia de ellos te da 6 volts. Ya. ¿Cómo hallo la lectura del amperímetro? Fácil. Mira, date cuenta, en esta resistencia, la diferencia es 12. Y si lo divido entre la resistencia, te queda 1 ampere. Y siempre pasa de mayor a menor potencial. Por aquí está pasando 1 ampere hacia abajo, pero eso viene de acá. ¿Está bien? Ahora, en esta resistencia de 5, para este lado de mayor a menor potencial, también pasa. La diferencia es 6 entre 5. 6 entre 5 es 1,2 ampere. Entonces, en este nudo sale 1 y sale 1,2. Quiere decir que debe estar entrando la suma de ellos. 2,2 ampere. Y eso es lo que pasa por el amperímetro. Se acabó el problema. La lectura del amperímetro en este problemita sale 2,2 ampere. Clave A de avioncito. Bien, chicos, a ver, continuamos. Problemita número 19, ¿ya? Te dicen, en el gráfico se muestra un circuito eléctrico. Cuando el interruptor S está abierto, la corriente eléctrica en el circuito es 2. Ya, igualito, mira, de caso 1, cuando el interruptor S está abierto, ¿ya? Parecido a un problema que hemos hecho. Cuando está abierto, ya. Cuando está abierto, esta parte del circuito no funciona, pues, así que lo voy a sacar, ¿está bien? Voy a sacar ese cable, nada más. Este cablecito lo voy a sacar, porque el circuito está abierto. Y te dicen que en este caso, por el circuito, pasa una corriente de 2 amperes, ¿ya? Ahí está, una corriente de 2 amperes, ¿ya? Ahora, aplico VIR nada más, pues, ¿no? Para hallar una relación, así como en el problema pasado. El voltaje es V, la corriente es 2 y la resistencia es R más 5. R más 5, aquí tengo ecuación número 1. Ahora, segundo caso, y cuando se cierra, lo que pasa es que cuando se cierra, mira, ve, cuando este interruptor, el interruptor que acá está, se cierra, ahora el circuito de acá hace que esta resistencia esté en cortocircuito. ¿Cómo? Te lo demuestro, mira. Acá ponle X y ese X pasa para el otro lado, porque esto ya está cerrado. Este X viene por acá y viene por acá. Eso implica que, como te dije, esta resistencia esté entre X y X, esté en cortocircuito. Y si está en cortocircuito es como si no estuviera, solo funciona esta resistencia nada más. O sea, toda esta parte elimínalo y la corriente pasaría por acá nada más en ese pedacito del circuito y te dicen que esa corriente es 3 amperes. Claro, es que has eliminado una resistencia, ahora hay más corriente. Aquí también aplícale VIR. Ya el voltaje sigue siendo V
La corriente ahora es 3 y la única resistencia equivalente sería R. Acá llámale ecuación 2. Ahora igualito, como los primeros miembros son iguales, los segundos miembros son iguales. Y debe cumplirse que 2 por R más 5 sea igual a 3R. De donde si desarrollas de acá, R sale 10 ohm. Pero no te piden R, ¿sí o no? Te piden el voltaje V de la fuente. Por lo tanto, ¿cuánto saldría el voltaje V? Te vas a cualquiera de los dos. Me voy aquí al segundo. Como R es 10 por 3, 30. Mira, 30 también saldría volts. Esa es la respuesta a este problemita. Así que sale la clave A de avioncito. Ahora, problemita número 20, ¿ya? En este problemita número 20 de este semestral de ADUNI, te dicen calcular qué corriente pasa por la fuente de 30 volts. Nada más, calcular la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 30 volts, por esta pila. Ya bueno, en este caso, de hecho, no vas a aplicar mallas acá, acá y acá. Habrían 3 mallas. Tienes que hacerlo por el método de los puntos que te expliqué al comienzo, ¿no? Vamos a colocar puntos a todos los vértices en este circuito y a uno de ellos le vamos a poner 0, ¿ya? Puede ser cualquiera, pero la experiencia más o menos ya te va a decir. Voy a poner acá 0, acá que sea 0 volt, esto tendría que ser 40 volt para que la diferencia entre ellos te dé 40. Ahora, si esto es 40, esto tendría que ser 70 para que la diferencia entre el mayor y el menor sea 30, ¿ya? Aquí sube 70 volt también, ¿ya? Y bueno, si esto es 20, esto saldría 50, porque la diferencia entre el mayor y el menor te debe dar 20. Ahora sí, con eso vamos a ir calculando algunas corrientes. Por ejemplo, la corriente que pasa por acá y va a pasar hacia abajo, porque siempre la corriente pasa de mayor a menor potencial, como dije hace un momento, sería 10 entre 10, 1 ampere. ¿Ya? Por aquí pasa 1 ampere. Ahora, por aquí ve, ¿cuánto pasa? De mayor a menor también sería la diferencia, que es 50 entre 4. ¿Cuánto es 50 entre 4? 50 entre 4 es 12,5. 12,5 ampere. ¿Está bien? Y lo último, por aquí ve, de mayor a menor, por aquí también pasa una corriente. ¿Está bien? Y hacia abajo, de mayor a menor potencial, sería 30 entre 15, 2 ampere. Y mira este nudo, está entrando 2, está entrando 1 y está entrando este 12,5, también llega hasta acá, porque viene así. Entonces tiene que salir un valor que es la suma de todos ellos, ¿no? Porque lo que entra es igual a lo que sale. Mira, 12, 13, 14, 15,5. 15,5 amperes. Y esa es la respuesta, porque eso es lo que pasa, la corriente que pasa por la pila de 30 volt. Nada más, 15,5 amperes, clave A de avioncito. Así salía este problemita de ADUNI. Ahora, 21. En el 21 es prácticamente parecido y te piden el potencial en el punto M. Nada más, ¿ya? Determinar la intensidad de corriente que indica el amperímetro ideal. Perdón, te piden la intensidad de corriente en el amperímetro ideal y el potencial en el punto M. M es este punto. Ya, solo que aquí te dicen que esta parte del circuito está conectado a tierra. Esto significa conexión a tierra. Y conexión a tierra lo único que significa es que el voltaje aquí ya es 0. O sea, no le puedes poner 0 en otro punto. Aquí tiene que ser el voltaje de 0, ¿ya? Y también, de hecho, voy a hacer el método de los puntos, pues, ¿ya? Para no rayarme tanto, voy a hacer el método de los puntos. Si aquí es 0, aquí tiene que ser 8 volts, para que la diferencia sea el de acá. Aquí tiene que ser 6 volts. 6 menos 0, 6. ¿Ya? Aquí tendría que ser 6 también. Ahora, 8, este es el mayor, porque este es el polo positivo. Y entonces el voltaje en M, ya lo hallaste pues. El voltaje en M debe ser 4 volts. La diferencia entre ellos te da 4. Y aquí es 4, entonces aquí también debe ser 4 volts. Ahora, si esto es 0, puede pasar a través del amperímetro. No hay ningún inconveniente, pasa nada más. Y vamos a jugar, mira esta resistencia de 3, ya tenemos sus dos extremos, ya tenemos la diferencia potencial, es 6, si lo divido entre 3, sale la corriente que está pasando por esta parte, que es 2 amperes, y por aquí también, mira, 4, si esto es 0, este 0 viene para acá también, 4 menos 0, 4, entre 4, 1, por aquí está pasando 1 ampere, y en este nudo se va a juntar el 2 y el 1, y hacia abajo te va a dar la suma, 3 amperes, y voy a marcar el amperímetro que está en este cable de acá. La corriente que está pasando por este cable es 3 amperes. Y 3 amperes dice en la clave A de avioncito y también con 4 volt. Pues esas dos cosas te pedían, ¿ya? Clave A de avioncito. A ver, problemita número 22 ahora. En el 22 te piden también determinar E
a partir del circuito mostrado. Considere que la corriente I, que es la corriente que pasa por el cable del medio, sale 5 amperes y todas las fuentes son ideales. Eso significa que no tienen resistencias internas. Ya pues vamos a jugar igualito con el método de los puntos. Hoy día estamos aprendiendo lo que te dije al comienzo, full método de los puntos, ¿ya? En uno de ellos le voy a poner 0. A ver, aquí le pongo 0 volt, aquí sería 20 volt, aquí también sería 20 volt. Este 0 viene por acá. Este 20 puede pasar a este lado, ¿eh? No hay ningún inconveniente porque no hay nada en el medio. Y solo me faltaría el potencial de arriba para hallar el E. Ahora, comencemos con las corrientes. Mira, hacia abajo hay una corriente de ¿cuánto? 20 entre 5, ¿no? 4 amperes. Ahora, por aquí también puedo hallar la corriente en esta resistencia. 20 menos 0, 20 entre 10, 2, pero de mayor a menor potencial, 2 amperes. Y ahora, mira, en este nudo está entrando 5 y está saliendo 2. Quiere decir que para arriba, ¿cuánto debe estar saliendo? 3, ¿sí o no? Y ahí ese 3 viene por acá y por acá también, porque es la misma parte del circuito, 3 amperes. Ahora sí, gánate. 3 por 7 es 21. 21 debe ser la diferencia entre el mayor y el menor. Recuerda que la corriente pasa de más a menos. Para que sea 21, ya te diste cuenta, esto debe ser 41 volt. Y se acabó. Al ojo, es más, al ojo. El E sale la diferencia entre él y él. 41 menos 20, 21 volt. Esa es la respuesta del problemita número 22, clave C de casita. ¿Qué, profesor, tan pro? ¿Así salen los problemitas de Aduni? Así salen. Bueno, de esta práctica al menos, así están saliendo. Sigamos, problemita número 23. En el problemita número 23 te piden determinar la resistencia equivalente y considere que la lectura del amperímetro es 2 amperes. O sea, este amperímetro marca 2 amperes y te piden la resistencia equivalente. Ya, mira lo que voy a hacer para resolver este problema. No es necesario hallar R y hacerlos en serie en paralelo. Voy a agarrar a todo el circuito y le voy a aplicar VIR. ¿Por qué le aplico VIR? Porque hay una sola pila. Pues cuando hay una sola pila puedes aplicar VIR. Y como te piden la resistencia equivalente, con eso ya te sale la resistencia equivalente. Mira, el voltaje total es 30. Ahí está. Solo nos faltaría saber qué corriente sale de la pila. Porque esta corriente total es la corriente que sale de la pila. Pero para eso te dan este dato, mira, ve, que por esta resistencia pasa 2 amperes. Ya, pero chicos, ¿sí o no que esta resistencia con esta otra están en paralelo? Si se dan cuenta, es facilito, ¿no? Si quieres usa puntos y te das cuenta que están en paralelo. Así que yo podría saber qué corriente está pasando por acá. Porque cuando están en paralelo se cumple que I por R es igual a I por R. Si esto multiplica 40, ¿qué corriente debe ser aquí para que multiplicado por 5R te dé 40? 8 amperes. Y ahora, en este nudo de acá está saliendo 2 y está saliendo 8. Quiere decir que ¿cuánto está entrando? 10 amperes. ¿Sí o no? 2 y 8, 10. Y 10 amperes justo es la corriente que sale de la pila, ese 10. Entonces ya tengo esta corriente 10, que es lo que quería. Y ya puedo hallar la resistencia equivalente del circuito. Ya ves, les dije que no era necesario hallar R mayúscula ni R minúscula. Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito estaría quedando solo 3 ohm. Esa es la respuesta de este problemita número 23. Clave A de avioncito. Ahora, problemita número 24. En el problemita número 24 te dan este circuito eléctrico y te dicen, a partir del circuito mostrado, determinar la intensidad de corriente por las resistencias. Por estas resistencias hay corrientes, te piden la suma de ellas. Ya igual, método de los puntos. Pues mira, colocas puntitos a todos los extremos y a jugar con los puntos. Mira, esto ya es diversión total. Acá le pongo 0 volts, acá sería 6 volts. ¿Cuánto sería para que la diferencia te dé 10? 16 volts acá, ¿sí o no? Aquí también sería 16 volts. Y acá 16 volts, o 6 volts, perdón, ¿no? Porque baja. Ya mira, primera corriente que voy a hallar, la corriente que pasa por esta resistencia. Y es la diferencia que es 10 entre 5. Mira, ya hallé una de las corrientes. Ahora me voy por la otra, ¿ya? Este 16 lo sigo trasladando. Si esto es 4, eso significa que esto es 12, ¿no? Porque la diferencia te da el... Y se acabó el problema, ya te diste cuenta. Por aquí, de mayor a menor, saldría y pasaría 3 amperes, ¿no? Porque sería 12 entre 4, 3. Por lo tanto, la suma, te piden la suma. Por lo tanto, la respuesta, la corriente total o la suma, saldría 5 amperes. Eso sale en el problemita número 24 y eso sale en la clave
C de casita. Ya estamos resolviendo, para los que no saben, los problemas del semestral intensivo de ADUNI, de reforzamiento, así, que lo puedes encontrar en las redes, estos problemas. Ya vamos en el 25, mira. Y el problemita número 25, ya el problemita número 25 está por este otro lado. Ya está. Ahora sí, chicos, problemita número 25. Dice, hay un calentador eléctrico que tiene una resistencia eléctrica de 200 ohm. Calentador es una jarra eléctrica, ¿ya? Por donde se ha establecido una corriente de 3 amperes. ¿Cuál es la cantidad de calor que disipa la resistencia durante 60 segundos? Bueno, aquí solo te piden la cantidad de calor que disipa una resistencia y eso lo he hecho en el canal. Eso se calcula con el tri de México al cuadrado. Nada más, eso es todo. Así que reemplacemos. El calor te está quedando. El tiempo. ¿En cuánto tiempo es? En 60 segundos. Por una resistencia de 200 ohm. Y pasa una corriente de 3 amperes ya. Pero ojo, este cálculo te sale en Joule porque lo estoy trabajando todo en el sistema internacional. Como las claves están en calorías, para que te salga en calorías, utilices equivalencia. Un Joule igual a 0,24 calorías. Así que todo esto lo tienes que multiplicar por 0,24, ¿está bien? Y cuando lo multipliques por 0,24, ahí sí recién te sale la respuesta correcta. Ya te está quedando más o menos 25.920 calorías. Esa es la respuesta de este ejercicio, nada más. Problemita que sale la clave de Diosito, que nunca falla. Ya, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Problemita 25, mira, faltan 2 nada más para terminar los 27 problemas de este seminario. Ahora ya estamos en el 26. El problemita número 26 sí es un poquito más difícil y te piden cuánto saldría la lectura de un voltímetro ideal colocados entre los puntos A y B. O sea, entre estos puntos A y B voy a colocar un voltímetro ideal. Pero ya te dije en problemas anteriores que el voltímetro ideal marcaría la diferencia potencial entre A y B. Y eso es lo único que te piden, la diferencia potencial entre esos dos puntos A y B. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, lo primero es que date cuenta algo. Mira, date cuenta algo en esta parte del circuito. A y B es un circuito abierto, por si acaso. Mira, estos puntos A y B hacen que esta parte del medio sea un circuito abierto. Y si es un circuito abierto, por aquí no pasa corriente, así que en principio todo esto es como si no existiera. Porlas. Solo te queda el circuito grande nada más, y en ese circuito grande voy a hallar qué corriente está pasando, porque esa corriente me va a servir. Esa es mi primera misión, hallar la corriente, y eso lo hago con la segunda regla de Kirchhoff, que es sumatoria de voltaje igual a I por sumatoria de resistencias. Pero para hacer eso, necesito colocar puntos, ¿no? Método de los puntos, signos, ¿no? Menos más menos. No hay nada más, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, ¿cómo pasa la corriente por aquí? De menos a más. Gana positivo, más 30. Sígueme la corriente, de más a menos pierde, menos 12. Eso es igual a la corriente por la suma de resistencias. 2 y 2 son 4, ¿no? Como la canción, más 1, 5. 6 y más 3, 9. Ya, 9 te quedaría. Te queda 18 entre 9, 2. La corriente está quedando 2 amperes. Y si sale positivo, entonces ese es el verdadero sentido de la corriente, sentido horario. Profesor, ¿y ahora qué va a hacer? Ya tengo la corriente, ¿no? Ahora voy a utilizar el teorema de la trayectoria. Voy a utilizar el teorema de la trayectoria entre A y B. Ahora sí, mira, recuerda que aquí había un pedacito que está acá, mira, aquí está. Esto es lo que estaba acá al medio, ¿ya? Acá estaba el punto A, aquí estaba el punto B, había una pila de 12. Había una resistencia de 2 y aquí está lo de arriba. He escogido parte del circuito nada más que vaya desde A hasta B. Profesor, ¿y por qué he agarrado la parte de arriba? ¿No pudo agarrar la parte de abajo? Igual va a salir, no te preocupes. Ya sea que escojas arriba o abajo, igual te va a salir, ¿ya, pequeño? ¿Y qué hago para resolver este problema? Teorema de la trayectoria. Pero antes, lo que pasa es que en el teorema de la trayectoria tienes que saber qué corriente está pasando. Y ya descubrimos que la corriente que está pasando, y tienes que poner el sentido que está pasando, que es el sentido horario, es 2 amperes. Porque en el teorema de la trayectoria necesitas la corriente, y voy a colocar signos también, más, menos. Ahora, toda corriente en una resistencia siempre lo pasa de más a menos, por eso esto debe ser más y menos, esto debe ser más y menos. Todas estas cositas que yo he hecho, y lo estoy aplicando ahorita rápido nada más, están explicados detalladamente aquí en el canal. Recuerda que yo
en el canal de Física Pre, he hecho todo el sílabus de San Marcos, desde análisis dimensional hasta óptica geométrica y el nuevo tema que ahora va a venir, que es dilatación térmica, todo eso. ¿Ya? Todos los temas lo puedes ver ahí. Incluso electrodinámica lo he hecho en 2 clases para que se entienda mejor. Puedes hacer tu cuadernito, todo, para que lo entiendas. Y aquí estoy aplicando lo que yo ya enseñé ahí. ¿Ya? Entonces, mira, ven, el teorema de la trayectoria dice que aquí hay un voltaje inicial y acá hay un voltaje final. Guíate del sentido de la corriente, mira. Voltaje en A, así comienza el teorema de la trayectoria, y sigue, mira, todo el recorrido, más la suma de voltajes que hay en todo el recorrido es igual al voltaje final, que es en B. Otra vez, voltaje inicial más la suma de todos los voltajes que hay en el camino es igual al voltaje final. Ese es el teorema de la trayectoria. No es otra cosa que el teorema de la conservación de la energía, pero para electricidad nada más. Ya, ahora, voltaje en A, lo dejo así igualito. Ahora, trayectoria es porque es como si un pequeño bien sale de acá y recorre todo este circuito y sigue avanzando. Mira, luego viene por acá y se choca con un obstáculo que lo tiene que pasar de más a menos. Si pasa de más a menos, pierde. ¿Cuánto pierde? El voltaje que hay acá, pero el voltaje se calcula I por R. O sea, saldría 3 por 2. Sigue avanzando y pasa con otro obstáculo, lo pasa de más a menos, pierde 12. Estoy haciendo esto de suma de voltajes. Viene por acá, otro obstáculo de más a menos, menos 2 por 2. Ojo que cuando hay resistencia se multiplica por corriente, porque todo es con voltaje, pero cuando hay voltaje se pone igual nada más. ¿No ves que todo es con voltaje y ya está en voltaje? Y ahora, atento que ya estamos acá. Vienes por acá y chicos, recuerden que esta resistencia no funciona. Profesor, ¿por qué no? Es que por el medio no pasa corriente, porque recuerda que por el medio es un circuito abierto, la corriente por el medio es 0. No vayas a pensar que este 2 también lo vas a utilizar acá. No, o sea, recuerda que la idea es ingresar. ¿Ya? Ahora, el último, pero el voltaje, los voltajes sí se consideran, a pesar de que no hay corriente, este voltaje sí se considera. El último, mira, el último paso es de menos a más ganas, 12. Ya hiciste toda la suma de voltajes y eso lo igualas al voltaje final, que es el voltaje en B. ¿Ya? Ya bien, entonces aquí es 20 y acá está la corrección, ¿ya? Repito, esto es 20, acá está la corrección, antes había puesto 12 y ahora lo voy a operar otra vez nada más, no te preocupes. Acá te queda 6, menos 12, menos 4, más 20, ese es igual al voltaje en B. ¿Ya? Mira, esto te estaría quedando menos 22, ¿no? Así, voltaje en A, menos 22 más 20, o sea, menos 2, es igual al voltaje en B. Y ahora sí ya está. Por lo tanto, la diferencia potencial entre A y B es 2 volts. Esa es la respuesta de este ejercicio. Problemita número 26 y sale la clave A de avioncito. Y llegamos al último ejercicio, el ejercicio número 27. Mira, ¿quién diría? El día de hoy estamos resolviendo 27 ejercicios y el 27 lo voy a resolver por aritmética. ¿Está bien? No lo voy a hacer por álgebra porque me va a tomar mucho tiempo. Lo voy a hacer a la velocidad de la luz nada más, así que atento a la jugada porque lo voy a hacer por aritmética. Mira, para que aprendas todos estos hacks, ¿ya? De aguante, ¿ya? Como repito, acá hay algunos chicos que están en mis cursos que yo doy de física y ellos ya saben cómo les enseño todo. Pero para los que no saben, hoy día se van a ganar con un poquito de aritmética. Mira, dice, cuando el cursor del reostato mostrado en la figura se ubica en la posición C, la intensidad de corriente a través de este es 4 amperes. Determinar X para que la intensidad de corriente eléctrica a través de la fuente ideal sea 5 amperes. Ya te explico. Un reostato es una resistencia variable nada más. O sea, este puntero, cuando tú lo colocas al inicio, dice que en C, cuando tú lo colocas en C, significa que el cable, mira, el cable viene por acá, viene por acá, viene por acá y llega hasta acá. ¿Correcto? Entonces, forma un circuito cerrado y cuando lo colocas en C, toda esta resistencia trabaja, toda la resistencia, ¿está bien? Toda esta longitud de resistencia trabaja, ¿está bien? Y en ese caso, tienes un voltaje acá, tienes una resistencia y en ese primer caso te dicen que está pasando una corriente. Mira, la corriente que está pasando en el primer caso te dicen que es 4 amperes. Esa corriente que está pasando por el cursor. Te dicen por el cursor, ¿no? Pero en realidad es por todo el circuito, pues. ¿Ya? Ya, ahora dice, pero determinar X te dicen para que la intensidad de corriente eléctrica a través de la fuente ideal sea 5. Ya. Pero si este cursor lo muevo hasta este punto,
¿correcto? Acá se determina una longitud X, ¿sí o no? Ahora, como te digo, ahora solo el cursor lo voy a poner acá. Y va a funcionar este pedazo de resistencia. Esto va a estar de magia, va a estar al aire libre, esto no funciona. Va a funcionar una resistencia menor, en otras palabras. Y como la resistencia es menor, la corriente aumenta, pues, ¿no? Cuando la resistencia es menor, la corriente aumenta. Y en ese segundo caso ya no va a pasar 4 por eso. Va a pasar 5. Aquí mismo lo voy a poner. La corriente en el segundo caso es 5 amperes. Claro, porque la resistencia es menos, ¿no? Y tú sabes que a menor resistencia, más corriente. Ya, y te piden X. Te piden este X. Profesor, ¿y cómo lo va a hacer? Ahí, mira, como te digo, por aritmética lo voy a hacer, ¿ya? Antes voy a borrar esto. Voy a borrar esto primero y lo voy a poner de otro color para que sea más bonito. Por acá, corriente 2, 5 amperes. Esa es la corriente que pasa en el segundo caso, ¿ya? Ahora, te dicen cuánto es esta longitud X, sabiendo que todo esto vale 25 centímetros. Ya. Ahora, ¿te acuerdas esto? La resistencia es resistividad, longitud entre área, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es la resistencia con respecto a la longitud? Son directamente proporcionales, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la resistencia y la longitud, ahí lo estás viendo aritmética nada más, directamente proporcionales. Ahora, tú sabes que la corriente es diferencia de potencial, o sea, voltaje, entre resistencia, ¿ya? Y entonces la corriente con la resistencia es inversamente proporcional. Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir lo siguiente. Mira, a ver, en el primer caso la corriente es 4 y en el segundo caso la corriente es 5. Ahora, entonces en el primer caso, toda esta resistencia debe ser como 5, ¿ya? Y en el segundo caso, toda esta resistencia debe ser como 4. O sea, todo esto debe ser como 5. La resistencia total, y esta resistencia debe ser como 4. Pero como la resistencia es proporcional a la longitud, eso implica también que toda esta longitud debe ser proporcional a 5 y toda esta longitud que te piden debe ser proporcional a 4. Y se acabó el problema. Si 5K mentalmente, porque esto da rocha, si 5K lo igualas a 25, K sale 5. ¿Está bien? Y como K sale 5, ya pudiste hallar X. X sale 4 por 5. 20 centímetros. Y esa es la respuesta en este problema. Clave de Diosito. 20 centímetros. Aquí dejé un espacio para poner las corrientes, ¿no? 4 amperes y 5 amperes. Bueno, no los necesité porque los puse aquí nada más. Ya, chicos, esa es la solución completa de estos 27 problemas del semestral intensivo de ADUNI. Y yo estoy seguro que te va a servir bastante en tu preparación. Ahora me voy a sentar para ver si tienes algún comentario, ¿ya?